Bueno, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. La Facultad de Zootecnia y Ecología, la Universidad Autónoma de Chihuahua les da una cordial bienvenida a nuestra tradicional serie de conferencias en temas ambientales. En esta ocasión nos distingue con su presencia el doctor Jesús Ángel Estrada Ayub, quien es profesor investigador de la Facultad de Zootecnia y Ecología, y nos va a presentar esta conferencia titulada Opciones para enfrentar el cambio climático y la incertidumbre energética en el norte de México. Les comento un poco acerca del currículum extenso que tiene el doctor Ayub. Como les decía, es investigador chihuahuense, profesor de nuestra facultad y combina el conocimiento de 3 grados académicos distintos. Es doctor en ciencias de materiales avanzados por el Centro de Investigación en Materiales Avanzados CIMAP. Tiene una maestría en ciencia por parte de la Universidad Estatal de Arizona y es administrador de operaciones e ingeniero industrial. La columna vertebral que une su formación es la energía, tecnología y sustentabilidad. Específicamente, sus líneas de investigación son el diseño de materiales semiconductores para celdas fotovoltaicas, energías alternativas y el análisis de los impactos ambientales del desperdicio electrónico. Como parte de su experiencia a nivel internacional, es miembro de la comunidad internacional de investigadores Fulbright, García Robles, Ingenieros Sin Fronteras y el Centro de Investigación de los Sistemas e Ingeniería de la Tierra, entre otras organizaciones. Además de haber obtenido para México el segundo lugar en el seminario de laboratorio de mercadología llevado a cabo en la Universidad de Harvard y el MIT, con un proyecto de energía solar para comunidades pobres en Haití y Centroamérica, y trabajando en proyectos internacionales de las Naciones Unidas y el Banco Mundial, determinando los flujos de desperdicio electrónico en Norteamérica y el impacto ambiental de las pymes. Actualmente trabaja en proyectos de eficiencia energética, energía solar e impactos ambientales de las nuevas tecnologías. Bueno, sin más preámbulo, le damos el tiempo, doctor. Bienvenido y pues muchas gracias por recibir nuestra invitación. Ok, muchísimas gracias por invitarme. Bienvenidos a esta plática en este día que tenemos bastante viento. Y gracias por invitarme. Esta plática, digamos que el génesis de esta plática fue hace algunos años cuando estudiaba el doctorado en la universidad, precisamente la Estatal de Arizona, en Ingeniería Civil Ambiental y Desarrollo Sostenible. Surgió precisamente como parte de un esfuerzo que se estaba haciendo para estudiar lo que es el impacto ambiental en zonas áridas que tiene el cambio climático. Para mí el cambio climático estaba en lo que de alguna manera yo había ya vivido al lado de mi padre, precisamente porque él era agente de ventas y nosotros viajábamos por todo el estado en vacaciones. Y poco a poco hemos ido viendo cómo han ido reduciéndose las lluvias en el estado, de aquellas fotografías que tenemos nosotros en la casa, de esas nevadas en las sierras legendarias, en donde la nieve alcanzaba 1 metro de alto, entre aquellos árboles que tenían, milenarios que venían, que el solo tronco de uno de esos árboles de la sierra eran del tamaño de un camión, trocero, que era lo que cargaba, un solo árbol podía llenarlos. Pues ahora ya nos encontramos con una situación muy diferente en el estado. Estamos hablando de que ya estamos abril, seguimos teniendo mucho viento, no hemos tenido ninguna lluvia, y entonces en este sentido es fácil apreciar los impactos que estamos teniendo del cambio climático en Chihuahua. Hace 2 años, precisamente en 2021, hubo un apagón generalizado en el estado, y a lo primero que recuerdo en aquel entonces es que dijeron que todo era por culpa de las energías renovables, que el problema era que se habían congelado las aspas. Y como investigador curioso que soy, en que estoy trabajando precisamente en esto, lo primero que me llamó la atención es, bueno, ¿por qué dicen que las energías renovables son las que están causando el problema en México? Y en los últimos tiempos, en cuanto a la reforma energética, hemos estado escuchando
repetidamente que gracias a la reforma energética despegaron las energías renovables y que el cambio en las leyes de energía van a hacer que se estanquen. Lo que yo puedo ver en esta gráfica precisamente en cuanto a la generación de energía en México es que pues las energías renovables prácticamente son como la espuma en, el, en la parte superior de un sistema de energía que está prácticamente movido por el gas y por el petróleo en México. Es decir, prácticamente el 90% de las energías, de la energía que nosotros gastamos en nuestro país proviene o del petróleo o del gas. Y lo que podemos ver es que a partir del 2005, de hecho, la única transición energética real que hemos tenido en nuestro país ha sido de cambiar de que nuestra energía predominantemente venga del petróleo a que venga predominantemente por el gas natural. Es decir, simplemente hemos cambiado de un combustible fósil a otro combustible fósil. Y esto tenía sentido porque el gas en Estados Unidos, los yacimientos que se descubrieron de gas lutitas o gas shale, hicieron que durante un buen tiempo el gas se convirtiera en una opción muy, muy barata en cuanto energética. Para que nos demos una idea, por ejemplo, en el caso del gas natural, estamos hablando de que el petróleo pasó de ser el que tenía el componente de un 65% de toda la energía en México a ocupar prácticamente menos del 50% en los últimos años. Y esto, prácticamente pasamos del 65 al 40%, mientras que la energía nuclear pues ha estado prácticamente estancada con la única planta nuclear que tenemos, que es Laguna Verde, y la hidroeléctrica nunca ha pasado del 2%, mientras que las energías eólicas, solares, prácticamente nada más han rondado el 3-4% a lo largo del tiempo. Entonces, en este sentido podemos afirmar que no es el problema de las energías renovables, tal vez nuestro problema es la falta de energías renovables que tenemos. Y esto es un problema por lo siguiente. De acuerdo con datos precisamente de algunos especialistas en el 2008 que empezamos a realizar esta investigación, se consideraba que México tan tarde como el 2009 iba a alcanzar lo que se le llama el pico del petróleo. ¿A qué se refiere el pico del petróleo? Se refiere a lo siguiente. Se refiere a que iba a llegar el momento en que era más caro sacar el petróleo que teníamos que lo podíamos vender. Es decir, el petróleo accesible y fácilmente extraíble iba a terminarse y cada vez iba a ser más caro la extracción de petróleo. Los expertos no se ponían muy de acuerdo. Los más optimistas decían que llegaríamos al pico del petróleo en el 2021, el año pasado, o íbamos a llegar al pico del petróleo del 2009. Lo que podemos ver por nuestro historial de producción diaria en barriles de petróleo es que a partir del 2007 ha habido ya un descenso continuo en cuanto a la producción de petróleo mexicana. Y hay que recordar que en nuestra matriz energética dependemos un 40% del petróleo. Esto significa que estamos en un curso de colisión en el cual muy pronto nos van a empezar a decir que tenemos problemas y que tendremos que enfrentar decisiones dolorosas, como de costumbre, si dejamos de actuar para precisamente prevenir ese problema que se nos viene encima. Podemos ver que la posición de petróleo de México como país productor de petróleo está declinando año con año. Y podemos de alguna manera incrementar nuestra producción de petróleo sobre los mismos campos, que es el equivalente de meterle 2 popotes a un vaso que tiene la misma cantidad y sacar más petróleo y por un breve tiempo pensar que estamos aumentando la cantidad de petróleo que tenemos. Sin embargo, esto no va a solucionar nada en el largo plazo. Por otra parte, la producción de gas en México, con el repunte de los precios que hubo precisamente a partir del 2008, se empezó a incrementar sobre todo en la cuenca de Burgos, en algunos lugares
el gas natural mexicano. Sin embargo, no somos autosuficientes en gas. Prácticamente todo el gas que producimos lo consumimos y necesitamos importar más. Hasta antes de la pandemia, el consumo en el gas precisamente se había ido incrementando. Estamos viendo 2018, 2019, fecha en la que bajamos precisamente el nivel de producción, de importación de gas en millones de pies cúbicos. Recordemos, en el caso, por ejemplo, de nuestra matriz energética en México, realmente comprar un Tesla, un automóvil eléctrico, pues no sirve para nada en cuanto a la reducción de gases de efecto invernadero. ¿Por qué? Porque lo único que estamos haciendo al tener un Tesla es cambiar el consumo de hidrocarburos del automóvil a consumir hidrocarburos de la red eléctrica. ¿Por qué? Porque prácticamente lo que le estás poniendo de energía a un automóvil eléctrico en México es un 90% combustible fósil. Simplemente cambiamos el punto en donde se hizo donde se hizo la combustión interna, ya sea en el automóvil o en una planta de generación de energía eléctrica. Vamos a ver esto de la energía eléctrica en nuestro estado para irnos un poquito más adentrando en lo que tiene que ver con nuestra realidad que vivimos diarios. Tomé un año modelo porque realmente el consumo de energía eléctrica en el estado ha sido más o menos estable, es decir, la energía eléctrica, el crecimiento de la energía eléctrica va muy ligado al aumento en el nivel económico y la producción y el aumento en lo que es la economía de una nación o de un estado, en nuestro caso. Es decir, que si no ha habido un aumento en el nivel económico de la población, que precisamente porque ya tienen más recursos, ya tienen una computadora en su casa, tienen aire acondicionado, tienen mucho más intensidad energética. Si no existe un repunte en el mejoramiento de la calidad de vida y no existe un repunte o un aumento de la actividad económica, difícilmente vamos a tener un incremento en la cantidad de energía eléctrica que utilizamos. Y lo que notamos en el uso de energía en México es que pues el incremento de energía ha sido marginal, pero lo que ha habido es un cambio precisamente en el uso de la energía, de tener una matriz energética basada preponderantemente en petróleo, a que nuestra energía se basa preponderantemente en gas que no tenemos porque tenemos que importarlo de Estados Unidos. En el caso del estado de Chihuahua, estamos hablando de que lo importante no es tanto el aumento en cuanto a energía a lo largo de los años, sino las variabilidades que tenemos en los meses. Y podemos ver algo que llama fuertemente aquí la atención. En este caso, por ejemplo, estamos viendo que los meses de junio, julio y agosto se incrementa de 631.2 gigawatts de hora por año a 1082, casi el doble. ¿Qué es lo que estamos observando en este comportamiento estacional? En este comportamiento estacional podemos observar dos cosas. Número uno, existe un incremento de casi el doble en cuanto al uso de energía eléctrica en nuestro estado. Y esto se debe principalmente a que tenemos un mayor uso de los aires acondicionados, es decir, estamos viendo los efectos del cambio climático, del aumento de las temperaturas directamente en la cantidad de energía que nosotros estamos utilizando, llegando, por ejemplo, en agosto a utilizar cerca de 1148 gigawatts hora. Para que se den una idea de lo que es un gigawatt, estamos hablando de un 10, de un 1 por 10 a la 12, es decir, 1.000.000 de millones de watts. Es lo que es un gigawatt. Mientras que un megawatt es 10 a la 6, es decir, 1.000.000. En el caso precisamente de la energía que estamos utilizando. Entonces, ¿qué vemos aquí y qué oportunidades se nos presentan precisamente ante este panorama? Lo que estamos viendo es que nuestro estado utiliza más energía eléctrica durante los meses en que tenemos mayor radiación solar. Eso significa que si realmente tuviéramos el soporte de energías alternativas como la energía solar, podríamos bajar nuestra dependencia y nuestro uso de petróleo y gas, sobre todo en los meses del verano. Pero para que se den una idea de la necesidad que tenemos de inversión y de qué tanto tendríamos que aumentar, la
la capacidad que tenemos en generación de energía solar. Tomemos como ejemplo la planta solar de Santos, que tiene 20 megawatts y que se estima que por año podría producir 18 gigawatts hora. Estamos hablando de un campo de energía solar de 100 hectáreas. ¿Esto qué significa? Que para poder proveer energía durante los meses de junio o julio, que pudiéramos tener la producción de energía solar necesaria para nuestras necesidades eléctricas en el estado, necesitaríamos alrededor de, estamos hablando que son 18 gigawatts, estamos hablando de tener cerca de 800 plantas en tamaño equivalente a lo que es la planta de energía solar que tenemos actualmente. Ahora, la pregunta es, ¿dónde tendríamos que incluirlas? Esto es en cuanto a lo que es la energía eléctrica. Pero, ¿qué pasa con la demanda de gasolina? Habíamos visto que pues tener un Tesla no nos ayuda mucho aquí en el estado en bajar la emisión de gases de efecto invernadero, porque una de dos, o los emitimos en el carro o los emitimos en las plantas de energía eléctrica. La demanda de gasolina en Chihuahua es también enorme. Hemos creado una ciudad que es increíblemente hostil hacia nosotros como usuarios. Hemos creado una ciudad en la que dependemos absolutamente del automóvil para movernos del punto A al punto B. Es decir, somos adictos a la gasolina. ¿Y esto qué es lo que está ocasionando? Esto ocasiona, por ejemplo, que diariamente nosotros utilicemos el equivalente de 60 millones de pesos diarios nos consumimos en combustible. Cada día nuestra sociedad, la sociedad chihuahuense, nosotros como habitantes, estamos quemando 60 millones de pesos diarios, que viene siendo esta cantidad que tenemos aquí. Para que se den una idea de lo importante que es esto, el construir un hospital, básicamente, tomaría 4 veces esto, un hospital de primer nivel. Es decir, que en 10 días nosotros podríamos construir un hospital de primer nivel en la ciudad de Chihuahua con el equivalente de lo que gastamos nada más en 10 días en combustible. Es decir, que si dejáramos de alguna manera de gastar y invirtiéramos todo este dinero que gastamos en gasolina durante un mes, podríamos haber construido un hospital en Cuauhtémoc, Chihuahua, Juárez y Parral, es decir, en 4 de las ciudades más grandes que tengamos en el estado, simplemente en un mes, nada más. Eso es el costo de oportunidad que tenemos en cuanto al uso de combustible actualmente. Es decir, pues uno gasta en una cosa y se desgasta en otra, es decir, la demanda, y aquí estoy hablando de la demanda de gasolina, tomé como base estos 60 millones, tomé como base el año de 2014, en el cual se gastaron 17.64, es decir, 1.764 barriles diarios de gasolina, es decir, uno de los más bajos. No estoy hablando de los niveles en que estamos ahorita, es 37 a 47, es decir, que estos 60 millones de pesos de los que estamos hablando se podrían cuadruplicar ahora que se está reactivando la economía. Es decir, que prácticamente estaríamos gastando el equivalente a construirnos aquí en la sociedad de Chihuahua, pues prácticamente 10 hospitales o 20 hospitales, no de los, y de los de primer nivel, hospitales con 20,000 metros cuadrados para que de alguna manera tuviéramos la atención médica suficiente para cubrir las necesidades del Estado, que ya vemos ahorita que se nos acaba que acabamos de tener un incendio, por ejemplo, en el Seguro Social. Y pues ustedes pueden, no tengo que decirles, porque lo ven de primera mano, lo difícil que ya es la atención médica en el Estado, precisamente ante la falta de una oferta suficiente, tanto en servicios como del ISSSTE, como del Seguro Social o como de pensiones civiles, o inclusive como de los mismos hospitales privados. Y esto nos lo estamos gastando únicamente en combustible. Y si nos vamos por el lado de los impactos en efecto invernadero, pues estamos hablando de que estamos en Chihuahua emitiendo entre 7 toneladas a
de 7 a 36 o 40 toneladas diarias de dióxido de carbono equivalente. Nada más en lo que es el estado, es nuestra huella de carbono. ¿Qué tanto nos afecta esto a la población, el impacto de la gasolina? Bueno, digamos que para el 64% de la población cuyos ingresos están en 2 salarios mínimos, una tercera parte ya de su economía se va en combustible. Es moverse del punto A al punto B para trabajar. Estamos hablando del 64% de chihuahuenses, a los cuales una tercera parte de sus ingresos se le van precisamente en combustible. Para el 14% de la población que está en pobreza extrema urbana, digamos que estos tienen, que ya están en la opción entre o comemos o vamos a trabajar, porque estamos hablando de que el 50% de sus ingresos se les irían en moverse en automóvil. A ese nivel de impacto está llegando precisamente el hecho de que tengamos una ciudad tan hostil en la cual no estamos, dependemos prácticamente del automóvil para movernos de cualquier punto, es decir, nos hemos vuelto adictos precisamente al automóvil. Entonces, aquí ya tenemos dos escenarios. Tenemos un escenario en el que creamos una ciudad en la que dependemos exclusivamente del automóvil en su mayor parte para movernos de un punto a otro, gastándonos, haciéndonos totalmente dependientes de los precios y el aumento de la gasolina. Y por el otro lado tenemos una producción de energía en la que somos totalmente dependientes del petróleo y del gas, con los problemas que nos puede acarrear el hecho de que México poco a poco deja de ser un país productor de petróleo para convertirse en un país importador de petróleo, como ya lo somos en gas. Ahora, ¿qué ventajas tendría el incrementar la energía eléctrica? ¿Dónde sí o dónde no? ¿Por qué no se detona? Bueno, el costo por energía solar, por kilowatt hora anda en el rango de $1 por kilowatt hora, 1.05. Esto significa que si tú tienes un hogar de consumo básico que es hasta 300 kilowatt hora, donde únicamente consumes menos de 300 kilowatt, pues obviamente que tu factura de la energía eléctrica te va a salir mucho más barata que poner una celda solar o poner un sistema de celda solar. Estamos hablando de que tu consumo básico andaría en 0.83, donde se pone interesante porque inclusive con el consumo intermedio, los siguientes 65 kilowatts, es decir, a 365 kilowatts hora, en tu factura pues no llegaría, sería mucho más barato seguir conectado a la red de la Comisión Federal de Electricidad. El problema es cuando pasas ese punto que entras a el rango de 2.95 y es aquí el rango en donde paleterías, supermercados, y empresas que utilizan precisamente mucho más energía están. Aquí, por ejemplo, sus costos por estar conectados a la red eléctrica que tenemos serían cerca de 3 veces más grandes que si invirtieran en energía solar. Por la parte de lo que es el riego agrícola, las tarifas agrícolas, hay que acordarse que estos 0.68 centavos que les cuesta la luz están subsidiados. ¿Qué significa? Significa que en el momento en que el gobierno pierda su capacidad de maniobra, porque ya no puede vender lo suficiente de petróleo, no va a haber dinero en las arcas de gobierno para poder mantener el subsidio agrícola. Significa que la energía de subsidio agrícola caería, por ejemplo, en el rango de baja tensión que se le cobra a los, que anda más o menos en 2.78, es decir, prácticamente 2 veces y media lo que costaría la inversión en energía solar. Entonces, estamos en un punto en el que la actividad pecuaria, la actividad agrícola, está corriendo el riesgo. ¿El riesgo de qué? El riesgo de que pronto no se tengan las capacidades de producción de petróleo o el precio del gas suba tanto que sea muy, muy difícil para el gobierno mantener esos subsidios para esas actividades. Y vamos a empezar a enfrentar problemas en este sentido. En el caso de la industria, pues en alta tensión base andamos en 1.16, es decir, que ya en alta tensión base ya tenemos costos conectados a la red que son superiores a lo que nos costaría invertir en energía solar. Y aquí estamos hablando precisamente de lo que viene siendo la implementación de energía solar fotovoltaica como consumo, porque esa es una ventaja que tiene
la energía solar fotovoltaica sobre cualquier otro tipo de energía. Es la única energía que podemos accesar de manera descentralizada. No podemos poner una planta de energía nuclear nosotros como individuos a nivel individual, no podemos tener una planta de concentradores solares, pero sí podemos implementar pequeños proyectos de energía fotovoltaica para hacer más resiliente nuestra economía ante estos cambios, sobre todo la parte industrial y la parte agrícola, y también la parte residencial que tenga consumos altos a 2.95 el kilowatt hora, es decir, que gasten más de 365 kilowatts por hora. ¿Qué significa esto? Esto significa lo siguiente, cuando tenemos un problema hay que analizarlo en tres niveles diferentes. Si lo vemos en un nivel macro, pues estamos viendo que la energía solar no ha tenido un mayor avance en México, y realmente las inversiones han sido muy, muy pequeñas. ¿Por qué? Porque hay grandes intereses precisamente en que se siga manteniendo el status quo, es decir, hay interés por parte de Estados Unidos de seguir siendo nuestro proveedor y tenernos amarrados al gas. Hay interés por parte del gobierno de mantener la demanda que tiene de combustóleo en las plantas de Pemex. Sin embargo, la tecnología está cambiando y llega el momento en que es mucho más barato producir energía solar que lo que produce que lo que se podemos producir tanto con el petróleo como el gas. La pregunta es, ¿reaccionaremos a tiempo? En el sentido de, vamos a esperar a que se le acabe la capacidad de maniobra al gobierno para tomar medidas y poder construir la infraestructura que necesitamos, o podemos hacer otra cosa. A un nivel de análisis, digamos, MESO, lo cual son instituciones y cultura, pues existen algunas piezas faltantes. Tal vez una de ellas es que la falta de información en cuanto a lo barato que han caído el costo en cuanto a energía solar. Y a nivel micro hay que empezar a hacer el análisis de cuáles son las áreas que tendría mayor vulnerabilidad ante el impacto energético. Para blindarlas, ¿para qué? Pues para precisamente evitar los problemas que podamos tener. ¿Cuál es el potencial que tenemos como de la energía solar en Chihuahua? Este mapa de energía solar vemos que Chihuahua es una de las regiones con mayor potencial solar, pues no solo de México, sino de todo el mundo. Y tenemos muy poca conexión en cuanto a líneas con otras partes del estado, es decir, somos bastante vulnerables a la hora de que tengamos problemas en nuestra red eléctrica. Esto lo pudimos ver por el tiempo que se tardaron en restablecer la energía eléctrica durante el apagón del 2021. ¿Esto qué significa? Esto significa que si hacemos un análisis a nivel macro, tenemos que empezar a pensar en cómo vamos a cambiar nuestra estructura de energía en México. Y sobre todo en el estado, tenemos que empezar a ver que tenemos que cambiar a pesar precisamente de los problemas que podemos encontrar, resistencias culturales, porque a final de cuentas los números son muy fríos en cuanto a esto, es decir, vamos dejando de ser un país petrolero, estamos haciéndonos muy dependientes del gas de los Estados Unidos con toda la volatilidad que tiene el hecho de que están deteniendo el gas ruso y puede haber cambios muy, muy fuertes en cuanto a la demanda de gas en los países europeos. Y por otro lado, no estamos implementando a la suficiente velocidad e invirtiendo en energía eléctrica alternativa. En este caso, en el caso del estado, podría ser la fotovoltaica o inclusive la termoeléctrica, la termosolar que tenemos aquí, precisamente por cuestiones que tenemos culturales. Hay que ver que para nosotros en México, la energía es más un derecho que un privilegio. Entonces, en este sentido, tendríamos que estar ya pensando en qué vamos a hacer para poder generar esa energía. Y el cambio tecnológico, precisamente, que está enfrentándose en los semiconductores a nivel mundial, está impactando fuertemente a la generación de energía solar. ¿Y esto qué significa? Esto significa que tenemos que empezar a pensar en producir nuestras celdas solares, es decir,
Ya no va a bastar con irle a comprarle celdas solares a los chinos para venir a instalar nuestras fotovoltaicas aquí. Tenemos que empezar a pensar en los próximos 5 años, 6 años, desarrollar la suficiente tecnología para poder construir nuestras propias celdas solares. ¿Por qué? Por la demanda que vamos a necesitar. Acuérdense que vimos que prácticamente estamos hablando de construir, de incrementar 800 veces el tamaño del parque solar que tenemos en Villomara. Eso sin contar la capacidad que tenemos que tener para construir nuestros propios almacenamientos de energía, es decir, lo que estamos hablando en baterías o en almacenamiento de hidrógeno. Entonces, ya no va a bastar únicamente que pensemos en las celdas solares como en comprar celdas solares de China o de Estados Unidos para venir a instalarlas, en ser instaladores. Tenemos que empezar a desarrollar nuestra propia capacidad de generar nuestra energía fotovoltaica, porque aquí el recurso lo tenemos el sol y tenemos inclusive las herramientas para poder construir la materia prima para construir nuestras propias baterías. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el campo? Digamos, en cuanto a la ganadería o las actividades pecuarias que han sido tan importantes aquí en el estado. ¿Qué va a suceder? Bueno, el cambio climático y los impactos que tenemos aquí, las zonas rojas que tenemos aquí o inclusive moradas, son zonas de mayor estrés en cuanto al cambio climático y temperaturas. Como podemos ver, pues Chihuahua está precisamente en los 3 escenarios que tenemos aquí marcados, está precisamente en las zonas de mayor vulnerabilidad climática. ¿Qué significa esto? Significa que adicional al problema que tenemos ya que se nos viene en cuanto a la generación de energía, tenemos un problema en cuanto a la disponibilidad que vamos a tener de agua. Y en ese sentido, vale la pena ver en qué estamos ahorrando agua. Tenemos una infinidad de campañas para ahorrar agua a nivel doméstico. Bueno, el nivel doméstico, es decir, el hecho de que tengamos tandas de agua en las ciudades, que nada más tengamos agua durante 1 hora, estamos afectando esta partecita de la ecuación en cuanto a la eficiencia del uso de agua. Este es el uso doméstico. En cambio, la agricultura utiliza prácticamente el 73% del agua potable para generar alimentos, es decir, ¿dónde podríamos tener un mayor impacto para precisamente eficientar nuestro uso de agua? Obvio que en agricultura, pero cada vez más en generación de energía eléctrica y en lo que viene siendo la manufactura. Si se fijan, la manufactura de energía eléctrica ya también van casi a la par que lo que es el uso del agua en agricultura. Y en esto la electricidad tiene un punto bastante importante. Un dato interesante de las celdas fotovoltaicas es que no utilizan agua. Es decir, en este sentido es una de las tecnologías más amigables porque todo el resto de tecnologías pues son ciclos de vapor que, no, que, no, que utilizan agua, y esto es un reflejo precisamente de lo que vemos aquí en cuanto a la generación de energía. ¿Qué otra opción tenemos? Bueno, otra de las opciones que tenemos, aparte de la combinación con energía eólica, es el uso y el desarrollo de lo que viene siendo el hidrógeno verde. Es decir, para poder almacenar energía tenemos un problema básico en cuanto a lo que es la energía eléctrica. Uno tiene que producir la misma energía que consume. No puedes producir de más, y si produces de más tienes que encontrar una manera de almacenarla. Una manera tradicional de almacenarla era no gastarnos el gas que tenemos mientras utilizábamos energías fotovoltaicas. Como vemos, este tipo de opción ya no funciona. Sin embargo, la capacidad precisamente de almacenamiento en baterías ya está siendo rentable, al grado de que California, por ejemplo, en lugar de construir una planta de ciclo combinado a gas para los picos de energía, para cuando necesita mucho más energía, ya está haciéndolo con un banco de baterías de 1.4 megawatts. Entonces, ¿cuál es la trampa que tenemos ya para
en la que estamos metidos y que no hemos alcanzado a ver. Bueno, primero que nada, tenemos que la energía, la agricultura está subsidiada. Dedicamos casi 10.000 millones de dólares. Esto fue en el 2010. Esto ya puede haber aumentado en cuanto a la energía, es decir, la energía que utilizamos para las bombas de agua en Chihuahua. Al mismo tiempo, perdemos reservas cada año, casi 3.000 millones de dólares nos están yendo en adquisición de combustibles. Por otro lado, tenemos que el desierto está aumentando, está creciendo a razón de 4 kilómetros por año y los acuíferos están sobreexplotando y ni siquiera hay limitantes. Ahora, los modelos de cambio climático ya predicen una reducción del 20% en el agua de lluvia. Entonces, como vemos, tenemos dos trenes que vienen en sentidos opuestos hacia nosotros a toda velocidad y necesitamos empezar a ponernos las pilas para precisamente desarrollar la estrategia y construir la infraestructura que necesitamos antes de que tengamos que tomar las decisiones realmente de manera desesperada. Es decir, tenemos que empezar a ver la forma de generar nuestra propia tecnología para construir celdas solares. Tenemos que empezar a desarrollar estrategias más agresivas de implementación de fotovoltaicos y construcción de elementos precisamente de almacenamiento de energía, como podría ser el desarrollo de el hidrógeno verde en el estado. A nivel de macro, ¿qué podemos ver? Pues tenemos que subsidiar la energía ya no va a ser una opción y el aumento en energía solar ha sido marginal. Nos hemos vuelto dependientes en energía. Y el crecimiento económico y la creación de empleos va ligado a lo que viene siendo el desarrollo energético. ¿Por qué? Porque los empleos, debido precisamente al cambio económico en la producción, ahorita en la revolución industrial 4.0, lo que importa es el tener energía barata, constante y segura. ¿Por qué? Porque la mayoría de las fábricas ya son totalmente automatizadas, es decir, pasamos de tener fábricas que empleaban a 3,000 trabajadores a fábricas que emplean a 60, 70, 80 trabajadores y únicamente se dedican a darle mantenimiento a los robots. Y los costos reales pueden ser enormes. Si el agua no se considera también en el problema de la energía, corremos el riesgo, por ejemplo, lo que le ocurrió a la India, de que electrificaron los pozos que anteriormente utilizaba extracción animal o a mano para poder sacar el agua, y al tener mucha mayor disponibilidad de energía, lo que hizo la gente es que de casi 600 aldeas en la India es que agotó completamente los pozos que tenían. ¿Por qué? Porque resulta que los mantos acuíferos habían llegado como un equilibrio entre la cantidad que podían extraer de manera manual y la cantidad de agua que podían, que se recargaba en el acuífero. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues metieron electrificación, pudieron bombear el agua y el gusto les duró únicamente 5 meses hasta que 600 aldeas perdieron todo el agua que tenían. Tuvieron que ser reubicados y esperar a que se recargaran los acuíferos hasta después de 2 años. En el monzón fue algo que precisamente ocurrió. ¿Qué podemos hacer para precisamente evitar esto? Primero que nada, hay que aumentar la resiliencia del transporte público frente a los costos de combustible. ¿Qué significa? Tenemos que empezar a desligar el costo del transporte público del costo de combustibles fósiles, y esto incluiría a que los autobuses pudieran moverse con otro tipo de energía, ya sea hidrógeno o ya sea electricidad. Otro punto es empezar a reducir la necesidad de automóvil en traslados menores a 10 kilómetros, a lo mejor mediante ciclovías, es decir, construimos una ciudad en la que dependemos totalmente del automóvil para movernos en el momento en que, y no nos importa ya que el 30% de nuestros ingresos esté yendo en gasto de gasolina, y como vimos, el costo de oportunidad que tenemos al invertir esa parte de nuestros ingresos en Chihuahua, simplemente en quemarlo en combustible es muy alto. Y es que creamos una ciudad que es totalmente hostil, creamos colonias dormitorios que están alejadísimas de los puntos de las fuentes de trabajo, es decir, la planeación urbana de la ciudad nos jugó en contra debido precisamente a que
básicamente lo que te venden cuando te venden una vivienda no es que sea una vivienda realizada con los mejores materiales, que sea una vivienda que sea térmica, que no te gaste que no gastes tanto en electricidad en verano para enfriarla, una vivienda que tenga un buen desempeño térmico. Básicamente lo que único que haces al comprar una vivienda es ubicación. Y generalmente lo que sucedió es que pusimos las ubicaciones más lejanas, la periferia, construimos enormes barrios que que no tienen una conexión o un sistema de transporte eficiente que lleve a las personas a poder realizar sus actividades de una manera en que tenga un menor impacto en sus bolsillos. ¿Qué han hecho en otras partes del mundo? Esto, por ejemplo, es la ciudad de Scottsdale, en Arizona. Ellos diseñaron áreas verdes interconectadas, le llaman ellos el Green Belt. ¿Qué es el Green Belt? El Green Belt es una serie de áreas verdes que están interconectadas y por las cuales puedes recorrer prácticamente toda la ciudad. Es decir, es como si habláramos del parque lineal que tenemos nosotros en la orilla del río Sacramento, cerca de lo que es el Rejón, pero eso sería un parque lineal que cubriría toda la ciudad, es decir, que estuviera conectada la Deportiva con el Cerro Coronel, el Cerro Coronel con el Palomar con cada uno de los parques de la ciudad, haciendo un cinturón verde. Estas áreas verdes se extienden por toda la ciudad, es lo que le llaman el Green Belt. ¿Qué es lo que ocasiona? Lo que sucede es que tienes vías de acceso en bicicleta, como la que pueden ver ustedes aquí en la foto, ¿sí? Donde puedes transitar sin tener el calor. En este caso, por ejemplo, en Chihuahua, la gente, pues yo entiendo que no quiera andar en bicicleta, pues con este sol y aparte con el riesgo de que un automóvil te mate, prácticamente estamos en el peor de los escenarios posibles. No hay bicicleta, no hay más gente en bicicleta porque no se tienen vías de comunicación idóneas para los ciclistas y no se van a construir vías de comunicación idóneas por los ciclistas porque no tiene ciclistas. Sin embargo, esto es lo que hicieron en otras ciudades. Entonces, no sería lo mismo ir media hora en tu trabajo, que está a 10 kilómetros, transitando por una vía como esta, con la sombra de los árboles, a meterte media hora en el tráfico, precisamente quemando el dinero, el poco dinero que tienes. ¿Qué más se han hecho en algunas otras ciudades? Esto, por ejemplo, es una ciclovía en Corea. Como podemos ver, está en medio de la autopista. Toda la ciclovía está sombreada para que la gente precisamente que anda en bicicleta no tenga ningún problema. Pero esto que estamos viendo aquí es la construcción de un campo solar. ¿Qué significa esto? Que en lugar de irte a construir una planta de energía solar allá al desierto de Villa Humada y conectarla a la CFE, pues lo que hicieron los coreanos es que hagan de cuenta que la planta de energía solar la construyeron en el camellón, por ejemplo, completamente este, del Lombardo Toledano o de otro de los periféricos de la ciudad, donde tiene sus 4 carriles para que los automóviles puedan ir a altas velocidades, pero tienes un carril de bicicletas completamente cubierto por celdas solares. Entonces, ¿qué es lo que hiciste aquí? Construiste la infraestructura necesaria para tener energía solar y construiste un medio de transporte alternativo al automóvil. Y esto tiene mucho que ver con la planeación urbana, es decir, dónde están los trabajos, dónde está la gente, cómo vas a mover a la gente del punto A al punto B. Esto que tenemos es una carretera precisamente en, en Seúl, Corea, donde han empezado a incluir precisamente las vías ciclistas. Esto que tenemos aquí es una bicicleta eléctrica. La mayoría de las personas no tenemos la condición física para recorrer esas distancias en bicicleta. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que hace este tipo de bicicleta eléctrica? Bueno, lo que hace el tipo de bicicleta eléctrica es que prácticamente podrías cargarla en tu casa, en 3 horas y moverte hacia a tu trabajo sin tener que desgastarte, pedaleando. Es decir, tienes que pedalear para mantener el uso, pero tienes un motor eléctrico que te ayuda. Es decir, esto incrementa tanto la distancia a la que puedes recorrer en una bicicleta eléctrica, como el punto ahora,
este tipo de bicicletas ya están disponibles. Sin embargo, la estrategia de meter bicicletas y ciclovías así nada más, sin tener una interconexión o pensarlas de manera de que entren de manera racional en el sistema, el transporte de la ciudad, no funciona. Lo que se tiene que hacer es pensar en incluir un transporte multimodal. ¿Qué es un transporte multimodal? Un transporte que te permita tanto transitar en bicicleta como transitar en automóvil, como poder hacer la transición. Esto que tenemos aquí es un estacionamiento que se diseñó para el tren ligero en Arizona. El tren ligero, para que se den una idea, es un tren que recorre la distancia que hay entre Chihuahua y Cuauhtémoc. Y se construyó precisamente con el fin de que las personas tuvieran una alternativa a utilizar sus automóviles. Tú llegas, estacionas, si por ejemplo trabajas en Chihuahua y vives en Cuauhtémoc, tú llegas, estacionas tu automóvil en un estacionamiento, tomas el tren eléctrico y vas en media hora y regresas recorriendo precisamente casi 100 kilómetros de distancia. Sin embargo, también tienes la oportunidad de que si te estás moviendo en bicicleta, puedes subir la bicicleta al tren eléctrico, puedes subir tu misma bicicleta y tiene un sistema precisamente que combina, en el que puedes combinar transporte para de esta manera poderte mover de una manera mucho más dinámica. Otra de las acciones que se están haciendo a nivel mundial para aumentar la resiliencia de las ciudades son los huertos urbanos. Esta ciudad en Inglaterra está empezando, trata de cultivar todos los alimentos localmente, es decir, aumentar precisamente la cantidad de alimentos que puedes tener en la ciudad sin trasladarlos de largas distancias. Son cosas pequeñas que podemos hacer. La tecnología está cambiando y pues tenemos ya sistemas como el tren rápido que tenemos aquí. Tenemos el tren rápido en Japón, que es un tipo de transporte que permitiría, por ejemplo, a la velocidad a la que van, estar en México, en el DF, en 3 horas prácticamente. Algo que es mucho más competitivo que lo que es el avión. Sin embargo, y existen ya también otros medios de transporte como el automóvil autónomo. Este automóvil es el de Amazon, en el cual tenemos la facilidad de rentar el servicio de transporte. El auto va y nos recoge a nuestro lugar, nos va y nos deja en el trabajo y no tenemos que estar preocupándonos en mantenimiento de combustible, en modernizarlo cada año. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pagamos es el servicio de transportarnos del punto A al punto B. Por último, otra de las cosas que se están haciendo es desligar los autobuses del costo enorme que les representa tener diésel. Estos son autobuses a hidrógeno, es decir, si sube el diésel, si sube la gasolina, el costo para el pasaje de los pasajeros va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque ya están desligados del aumento de los combustibles. Sin embargo, es muy importante que las estrategias estén coordinadas. Aquí, por ejemplo, el mismo autobús tiene un espacio para poner un rack para bicicletas. ¿Qué significa? Te cansas de andar en la bicicleta, pues te subes al autobús y evitas de esta manera el uso indiscriminado del automóvil, es decir, movilidad integrada. ¿Qué se está haciendo en el campo, por último, para finalizar y pasar a lo que es preguntas y respuestas? En el campo también se están implementando los fotovoltaicos. Esto, por ejemplo, es un huerto de peras en Bélgica. Yo me imagino que algo muy similar podría hacerse con los huertos de manzana en Chihuahua, mediante el cual podrían protegerse precisamente las huertas manzaneras y en vez de utilizar y quemar diésel para evitar las heladas, podrían utilizarse sistemas de calefacción eléctrica. Esto que tenemos aquí precisamente pues son celdas solares para un establo. Aquí vemos precisamente la implementación de este tipo de desarrollos. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que la estrategia para la implementación de fotovoltaicos tenemos que empezarnos a salir de pensar en el negocio como usual. ¿Qué es cómo se pensaba que sí iban a crecer los fotovoltaicos? Construyendo enormes plantas de energía solar para manejar la energía solar de manera centralizada, cuando tal vez lo que tenemos que empezar a ver es cómo desarrollar pequeños proyectos en aquellas áreas
que son más vulnerables precisamente a los cambios de energía para aumentar su resiliencia y para aumentar su productividad. El uso de agrovoltaicos está aumentando la productividad y reduce el consumo de agua a nivel mundial. Existe una necesidad, obviamente, de poder revisar con datos e información cuáles serían los mejores cultivos en el estado en el que se pudieran implementar los agrovoltaicos. Y esto blindaría a los campesinos precisamente del uso de energía, de que les suba el costo de sus insumos para producir. Y esto de alguna manera nos podría brindar. El punto es que producir energía es una cosa, pero lo importante es almacenarla. El almacenamiento de energía permitiría que la energía solar pudiera ser utilizada las 24 horas del día, pero también nos puede permitir una salida para la venta de energía de tanto sol que tenemos. De acuerdo con datos, el mercado de hidrógeno verde se espera un crecimiento para el 2028 de 28,000 billones de dólares. Es decir, estamos hablando de un mercado de 280,000 millones de dólares en hidrógeno verde. El hidrógeno verde, ¿cómo se forma? El hidrógeno verde se forma utilizando procesos de electrólisis, separando precisamente el hidrógeno del oxígeno del agua. Esto se puede hacer inclusive con aguas residuales o aguas negras o aguas con alto contenido en arsénico, como son las que tenemos. Y de esta forma podríamos generar hidrógeno que posteriormente puede ser utilizado para generar electricidad, pero también puede ser utilizado en una gran cantidad de procesos industriales. ¿Qué hacemos en lugar de tener plantas de gas para las horas pico? Este almacenamiento de energía mediante baterías de 12 gigawatts en California fue pensado precisamente con ese propósito. En lugar de que se nos vaya la energía eléctrica porque Estados Unidos nos cortó el gas, porque de alguna manera tuvo algún problema Texas, si tuviéramos tenido nosotros un sistema de baterías para las horas pico en aquella mañana de hace 2 años, pues probablemente el hecho de que hubiera una tormenta invernal en Texas hubiera sido transparente para nosotros. Estamos hablando de 2 tipos de almacenamiento únicamente, ¿sí? Y tenemos que a largo plazo va a haber un monopolio tecnológico en fabricación de celdas solares y va a ser más cerrado que los productores de petróleo. Entonces, urge que desarrollemos la tecnología para construir y fabricar nuestras celdas solares. Tenemos que desarrollar la tecnología para producción de hidrógeno y empezar a combinar producción de agua y energía, así como empezar a cerrar los agujeros que tenemos en sistemas de ahorro y eficiencia energética en vivienda. Como hemos visto, gastamos casi el doble de energía en verano de lo que gastamos en invierno, y eso es por la ineficiencia que tenemos en nuestros hogares. Y por último, un análisis económico y técnico de las aplicaciones de agrovoltaicos y sistemas de ciclo cerrado. ¿Qué es esto último? Esto último quiere decir que tenemos que encontrar la manera de cerrarle el paso al desperdicio electrónico y de alta tecnología que va a generar toda esta tecnología. Es decir, tenemos que construir para poder reciclar nuestra materia prima. Muy bien, aquí terminaría yo mi participación. Estoy dejando un poquito de tiempo ya para las preguntas. Muy bien, muchas gracias, doctor. Muy interesante la conferencia. Damos tiempo para preguntas y respuestas. Pueden activar su micrófono y hacerlas ustedes directamente o escribirlas en el chat y nosotros las hacemos con gusto. Yo tengo una así, un poquito en curiosidad. Sí, adelante. Es hablando lo de los Teslas, que pues sí, ¿no? Yo no sabía que al cargarlo, pues prácticamente estamos tocando un poquito de las energías fósiles. ¿Qué se necesita para tener un auto eléctrico sin tocar un proceso de los combustibles fósiles en cuestión de combustible? Así me expliqué. Pues básicamente lo que tendrías que tener es que toda tu red eléctrica estuviera cimentada en energías renovables. Por decir, si estamos hablando de que tendrías que de que tu Tesla se cargara exclusivamente con celdas fotovoltaicas, en lugar de cargarse de la red eléctrica normal.
Sí, en el momento en que cargues de la red eléctrica normal, pues estarías hablando de que el 90% de lo que estás cargando de energía eléctrica vino de combustible fósil. Entonces, si quisiéramos que los carros eléctricos fueran 100%, digamos, cero impacto ambiental, pues lo que tendríamos que tener es que cargarlos precisamente con energía fotovoltaica. Y esto es una buena noticia porque lo que quiere decir es que a pesar de que el mercado eléctrico ya está súper cerrado en el mercado doméstico en cuanto a que se están peleando los privados con la CFE para la venta de energía eléctrica, esto significa que podría desarrollarse, se podría desarrollar centros de energía fotovoltaica pues para cargar los automóviles eléctricos. Es decir, pues podrías tener una gasolinera con tus celdas solares, tu batería eléctrica y dedicada a cargar carros eléctricos con energía 100% renovable. Gracias, doctor. ¿Alguna pregunta más? Si me permites, Sí, adelante. primero que nada, pues felicitar al doctor. Muy enterado el doctor y muy generoso en su participación. Muchas gracias, doc. Mi pregunta es la siguiente. No se escucha, se me hace que le está fallando. Ahorita en el mercado son de 30 watts y 39 paneles, doctor. Si ¿Sí me expliqué? si puede volverla a hacer, Ingi, porque no se escuchó. Sí, entró una llamada. Sí, le decía al doctor que ahorita los paneles que se están en el mercado son de 330 watts y de más o menos 39 voltios. Estos paneles en un uso normal, ¿qué vida útil tienen, doc? Bueno, si son de los de celdas solares de silicio amorfo, que son los más comunes, los más baratos, bueno, ya de hecho no son los más baratos. Si son de silicio, estaríamos hablando de una vida útil entre 25 a 30 años aproximadamente. Sí. Obviamente que va a haber una curva en que va a ir bajando el panel en cuanto a la cantidad de energía que te puede generar. En el caso de los de película delgada, las estimaciones son que andan entre 15 y 20 años, pero los de película delgada creo que cuestan la mitad de lo que cuestan los paneles solares de silicio. Pero más o menos el tiempo de vida útil está en ronda entre los 20 y 30 años. Muy bien. Para checar los paneles, a ver dónde dice de qué son. Si son de silicio o de película delgada. Muchas gracias, doc. Muy amable. Esto. Gracias, Ingi. ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Si alguien tiene alguna pregunta, doctor, que nos pudiera decir su correo para si alguien quiere hacerle alguna pregunta o está interesado, ¿verdad?, en el tema. Sí, como no, es aquí el correo mi correo de la Watch es AYUIB, ayub, @watch.mx. @watch.mx. Muy bien. Muy bien, doctor, pues muchas gracias. Al nombre del director Carlos Ortega Ochoa, le damos pues las gracias, ¿verdad?, por compartir este conocimiento, ¿verdad?, que está generando. Y pues hacemos una invitación a los estudiantes, a los maestros, ¿verdad?, que están interesados en acercarse con usted, ¿verdad?, para trabajar algún proyecto que tenga que ver con esto. También le agradecemos a nombre del maestro Antonio Humberto Chávez Silva, secretario de Extensión e Difusión. Pues muchas gracias, maestro, y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias. Sale. Nos vemos el próximo martes. Hasta luego. Hasta luego.